Hola, mis queridos educandos. El día de hoy vamos a hacer una referencia a lo que serían las festividades que acompañan la época navideña. Y la de hoy se refiere a lo que son los nacimientos, los villancicos y las pastorelas y sus orígenes. En el video anterior hablamos acerca de lo que son las tradiciones decembrinas y estas en particular forman parte de lo que sería pues la llegada de las posadas y también la celebración del nacimiento del Niño Dios y la Navidad. Entonces, los nacimientos fueron creados por los italianos y en este caso por el famoso Francisco de Asís, quien él inauguró esta tradición a la que él denominó Belénes. Y en realidad el origen fue una representación viva de lo que sería el misterio del nacimiento del Niño Jesús. Aquí él lo hacía con personas, haciendo la representación de lo que sería la adoración de los Reyes Magos. Un diorama que se presentaba en vivo acompañado por estos personajes. En la medida de que los franciscanos llegaron a tierras americanas, pues ellos continuaron con esta tradición de los belenes, que se había extendido ya prácticamente por toda Europa. Y aquí en México pues llegó a tener una gran trascendencia y su máxima expresión en lo que se refiere a la creatividad, ya que de una u otra manera fueron creándose nuevos estilos para esto, la representación de estos misterios, con una serie de personajes que se incluían dentro de lo que fue la representación del nacimiento. Y la verdad es que la gente de una u otra forma trataba de buscar el mayor lucimiento de lo que sería esta representación. Se fue introduciendo a las casas y en algún momento llega a ser tan fuerte esta tradición que incluso durante el periodo navideño se clausura una de las habitaciones de la casa para hacer esta representación de los nacimientos, los cuales incluyen, además de las figuras generalmente de barro, pues la representación de arroyos, cascadas, tiendas, personajes como pastores que aparecen por ahí criando sus animales, ordeñando una vaca y ese tipo de cosas. Entonces ya llega a ser tan fuerte la competencia que incluso en algún momento cuando se repartían lo que serían las posadas anteriores al día 24, pues la gente se lucía, ¿no? Por recibir a los peregrinos y a todas las personas que acompañaban el rosario, pues de la manera más pomposa posible, ¿no? Se puede decir. Y lógicamente el periodo barroco dentro de nuestra cultura, pues llegó a ser que esta representación de lo que sería el nacimiento fuera prácticamente ostentosa, muy ostentosa. Bien, ahora con respecto a los villancicos son cantos que se dan en los pueblos, en las pequeñas poblaciones, y generalmente son cantos infantiles que acompañan pues al nacimiento del Niño Dios y a la hora de la lectura del rosario, en general entre un misterio y otro, pues se cantaban para acompañar estos episodios. De las más populares están Campana sobre Campana, o Los peces en el río, o Blanca Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de cantos que se extendieron prácticamente por todo el territorio europeo y que aquí en México pues también encontraron su carta de nacionalidad. Pues de una u otra forma, incluso por aquí ya se mencionan villancicos como La Tunita Fresca o como El Niño de Belén, etcétera, etcétera, que son tradicionales ya de esta región.
Y una de las formas de evangelización más importantes y que trascendieron de una manera más fuerte fue el hecho de crear los famosos coros de niños cantores, ¿no? Y en este caso, pues los villancicos eran parte de su repertorio. En algunos lugares incluso estos grupos de cantantes de villancicos se reúnen en las calles y piden una colaboración. Lógicamente esto va a terminar en un gran festejo el día de Navidad, donde se reparte pues un banquete patrocinado precisamente por esas aportaciones. Ahora, en cuanto a las pastorelas, ese sí es un capítulo bastante interesante. Resulta que dentro de lo que es la tradición teatral, digamos, europea, aparecieron por ahí lo que serían los famosos autos sacramentales, que eran representaciones de pasajes de la Biblia con un objetivo claro de hacer pues un catecismo, de hacer una evangelización. En algún momento dado se separaron para crear un estilo aparte, que sería el de la égloga o el de la pastorela, que en este caso eran asuntos muy ingenuos, muy sencillos, sobre la vida de los pastores. Cuando llegan aquí a México, este suceso llega a ser importante porque es una de las maneras de evangelización, pero se tiene memoria de que en algunas ocasiones prácticamente se podían convertir también, como lo es el teatro en su origen, en un medio pues de crítica social. Dado el caso, por ejemplo, hay una pastorela muy famosa escrita en náhuatl, en donde pues los personajes principales, en este caso el misterio del nacimiento, Jesús, José, María, los Reyes Magos y todos aquellos que rodean a los pastores, etcétera, etcétera, hablan en la lengua original de los nativos, que era el náhuatl, pero los demonios, las tentaciones, Satanás y toda su pléyade hablan español. Entonces, de una manera muy sutil, pues estaban señalando la intromisión de estos personajes dentro de lo que era su vida normal. En esta situación, pues digamos que la imaginaria mexicana se ha regodeado mucho más en la elaboración de los personajes que tienen relación con las tentaciones y con los demonios. Así vemos, por ejemplo, la creación de máscaras que representan pues los pecados capitales y otras que representan a demonios, entre ellos pues algunos ya populares como Satanás, Luzbel, Astarot, Leviatán, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ellos ya con su propia traducción, digamos su propia tentación ya muy bien estructurada, y otros que son, digamos, demonios genéricos. El caso es que ahí es donde más se ha regodeado. En general, cuando alguien va a buscar participar dentro de una pastorela, pues son mucho más atractivos los personajes de las tentaciones y del demonio en sí. Los pastores también tienen ya cada uno de ellos su propia descripción, y en algunos casos pues representan también estos pecados capitales. Es decir, por ahí vamos a encontrar un Gil, que es la representación de la ira, o el Bato, o el Bartolo, que es la representación de la gula, o etcétera, etcétera. O sea, cada uno de sus personajes tiene relación, como sucede siempre en la comedia, con un personaje que tiene un vicio de carácter y que al final, precisamente a través de la historia, recibe su castigo, o recibe la redención a través de la aparición de los ángeles y el combate final entre el bien y el mal, patrocinado en este caso por Luzbel y por el arcángel Miguel. Entonces, durante épocas importantes de nuestra historia, estos personajes creados dentro de lo que es la fantasía de la pastorela, pues ha adquirido tintes políticos, y entonces pues las representaciones han variado de manera muy general a crear precisamente hechos o criticar hechos importantes que han sucedido durante el año. En este caso no sería nada raro que apareciera un diablo de Ayotzinapa o algo por el estilo, ¿no? Porque da esa oportunidad el espacio de la pastorela, el espacio de la comedia, y como tal,
como comedia, es una obra escrita y dirigida directamente al pueblo. Entonces esa es la razón del por qué la pastorela siempre resulta tan atractiva. Y en fin, estos son parte de los que son las tradiciones del periodo navideño, y pues este es el video dedicado a ellos. Muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por compartir sobre todo. Y les recuerdo, para que lo vayan haciendo todavía más extensivo, lo que son nuestras líneas de comunicación. En este caso empezamos por la fanpage, que es Profe Marquitos en Facebook. Después tenemos en Twitter @tlamantini. Después tenemos lo que sería el Gmail, profemarquitos@gmail.com. Y recuerden también las sugerencias de la semana en la página de habitación101.com, /autor, /M. Ahí, como quiera, dentro de la fanpage aparecen ligas hacia estas sugerencias. Y pues muchas gracias por seguir compartiendo, y pues inviten a sus amigos a suscribirse también aquí al canal de YouTube, para que nos podamos hacer mucho más cercanos y podamos compartir sobre todo estos diálogos. Gracias por sus sugerencias y síganlas haciendo. Nos vemos en el próximo video.